Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar el tema del menisco, las lesiones de menisco, algo súper común, súper asociado también a la lesión del ligamento cruzado anterior y que si te has lesionado el cruzado, pues es altamente probable que hayas sufrido también el menisco o que tiempo posterior a la lesión del cruzado hayas sufrido el menisco. Ya sabemos por la propia implicación neurológica que tiene la lesión del cruzado con ese estrés que puede sufrir el menisco. Pues este vídeo, ya que me lo habéis pedido bastante, me preguntáis muchísimo por el menisco y dado también pues, la situación a nivel de fútbol profesional que se han ido viviendo en estos últimos días, pues ha ido todo llevando pues, a hablar más acerca del menisco. Por ejemplo, el caso de Gavi, el del Barcelona, que la estructura del menisco va a estar en 4, 5, 6 meses de baja. Joan García, el portero, reducen los tiempos y se va a 4 o 6 semanas porque no la han suturado, le han hecho una menistectomía, una resección parcial del menisco, que se le llama también. Entonces, esto va a ser como una guía de las lesiones de menisco, desde la propia lesión, tipos de lesiones que hay, tipos de operaciones que hay, cuándo hacer una resección, una menistectomía, cuándo hay que hacer una sutura, en qué condiciona una cosa, en qué condiciona la otra, qué podemos hacer, etcétera, 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 que tengas un poquito más de información sobre la lesión del menisco. Es por ello que tengo por aquí un poco una chuleta, sobre todo porque hay como unas cuantas cosas que quiero comentar y que no quiero que se me pase nada porque quiero seguir como cierto orden, sobre todo por darle pues un poquito más de claridad también y de entendimiento pues al vídeo o al audio, al podcast, según donde lo estés escuchando. Ya sabes que me puedes encontrar en YouTube y en diferentes plataformas de audio, YouTube, iVoox, etcétera, perdón, Spotify, iVoox, donde ahí también pues vas a encontrar todos los vídeos que yo haga también en modo podcast, todos los que yo haga donde estoy mostrando ejercicios, etcétera, etcétera, YouTube. Por eso recomiendo estar suscrito a mi canal de YouTube. Si me escuchas también plataforma de audio, me gustaría que le dieses like, comentarios o las 5 estrellitas en Spotify, que eso me ayuda muchísimo y así sí que me estás apoyando desde ahí. Vamos, por ejemplo, con un breve recordatorio a nivel anatómico. Sabemos que el menisco pues, tiene varias partes, tenemos el cuerpo, tenemos los cuernos, el anterior, el posterior, y depende del tipo de lesión, pues hay una zona u otra dañada, ¿vale? Es muy común, pues, por ejemplo, el cuerno posterior del menisco interno. Esta es una clásica. O en el cuerpo, pues, por ejemplo, depende del tipo de rotura también. Eh, Algo en lo que se diferencia el menisco es que depende de la zona del menisco que estemos mirando, va a haber un tipo de vascularidad u otra. Es decir, habrá zonas donde va a llegar sangre y otras donde no va a llegar tanta sangre. Y esto va a ser clave y es lo que condiciona un poquito también luego el tipo de operación que se va a hacer y la propia recuperación. Es decir, al final, pues toda esa biología, esa morfología. Dentro de esa vascularización periférica tenemos pues, las zonas red-red, las zonas red-white o las zonas white-white, donde la capacidad que tiene para cicatrizar pues disminuye. Hay zonas donde va a ser mucho más fácil que cicatrice y otras donde no lo va a ser tanto. Lo que principalmente se encarga el menisco, pues transmisión de carga, estabilidad rotacional y principalmente pues esa congruencia también que tenemos a nivel de fémur y tibia, aparte de la propia protección condral, ¿vale? De todo ese cartílago. Por eso cuando el menisco está muy desgastado, no tenemos menisco, etcétera, ese desgaste del cartílago pues se incrementa y es un poquito más rápido. Por ejemplo, que aquí tenía la chuletita de esto también. Hay una implicación técnica como la pérdida o la resección parcial del menisco, pues que aumenta pues toda esa presión a nivel condral y existe un riesgo de que puedas sufrir artrosis a medio y largo plazo. ¿Que vas a sufrir o es probable que sufras artrosis a medio y largo plazo también con el menisco? Es probable. ¿Que puede ser también que no lo tengas? También es probable que no lo tengas. Pero el no tenerlo sí que te puede predisponer a que tengas un poquito más de facilidad, especialmente si no cumples pues, ciertas cosas. Por ejemplo, el hecho de entrenar fuerza es algo clave y poder manejar bien las cargas, la selección de ejercicios, etcétera, que todo esto se adecue exactamente al tipo de patología que tú tienes y al tipo de cuerpo, al tipo de estímulos que tu cuerpo pues, va tolerando. Todo eso es clave para poder preservar un poquito mejor toda la zona condral, toda la zona de cartílago, que no haya tanto desgaste y principalmente que no tengas dolor, que eso es importante, porque daño tampoco implica dolor. Tú puedes tener mucho desgaste y no tener dolor, puedes tener dolor y tener muy, muy poco desgaste. Y ya sabemos que ahí pues no hay esa relación.
Tenemos pues diferentes tipos de rotura, las roturas longitudinales, radiales, que me quiero sonar que estará la de Gavi, tenemos pues una rotura de raíz, etcétera. Y respecto a las decisiones que se suelen tomar, tendríamos, por ejemplo, como las más comunes, tendríamos la sutura, que sería como la reparación, tendríamos la ministectomía parcial o la resección parcial del menisco, y tendríamos luego el root repair, la reparación de la raíz del menisco, ¿vale? Aunque las más comunes y las que más se suele hablar, pues suele ser la sutura meniscal y la resección, la ministectomía, quitar un trocito. La sutura, ¿en qué consiste la sutura? Subí un vídeo a Instagram esta semana donde se mostraba pues esa sutura, que al final lo que hacen es coser pues ese menisco. ¿Por qué se cose el menisco y por qué no se quita un trozo? ¿En qué se diferencia esto respecto a la meniscectomía? Pues va a depender principalmente de si la zona que está dañada tiene capacidad de reparación. Si la zona que está dañada, biológicamente es interesante repararla porque va a tener más vascularidad que otra zona y por tanto pues va a tener más capacidad de poder cicatrizar mejor. Que no tiene esa capacidad, que está en una zona donde no hay mucha sangre, pues a lo mejor es más interesante una resección parcial. Que eres un deportista de élite y estás comprometiendo un poco la salud de tu rodilla para poder llegar a X competición, pues a lo mejor hacer una resección parcial. Todo tiene pros, todo tiene contras. Las suturas normalmente, en población general, es lo que más se suele buscar, principalmente porque es lo que más se intenta, vamos, porque al final lo que quiere el trauma es que tú puedas preservar el menisco en las mejores condiciones posibles los máximos años posible, que esto es clave para la propia salud articular, como lo es entrenar fuerza, etcétera. Pero intentamos que ese menisco pues perdure lo máximo posible, por eso se hace la sutura. Cuando hay un fragmento que no es reparable, pues entonces se suele indicar más esa meniscectomía. O por ejemplo, si el tejido está muy degenerado, o por ejemplo también en pacientes con edad más avanzada, donde la demanda que le dan a la rodilla no es tan alta. Y esto lo veremos ahora, sobre todo en las implicaciones a nivel postoperatorio, porque no va a ser lo mismo una sutura que una meniscectomía. Y gente a lo mejor con un poquito más de compromiso, pues a lo mejor no les puedes meter una sutura con lo que ello conlleva de estar cierto tiempo en descarga, etcétera. Hay diferentes técnicas quirúrgicas, ¿vale? Tampoco voy a profundizar en ellas porque no son relevantes, hay que quedarse con la sutura o que quitan un trocito, hacen como un poquito ahí de limpieza. Tenemos técnicas all inside, inside out, outside in. Según la localización y el fragmento que está dañado, pues utilizan unas u otras, ¿vale? Pero esto, si os interesa también tipo de operación, me lo podéis dejar y hacemos un vídeo pues detallando más a fondo cada una de ellas. Pero vamos, si tienes curiosidad, simplemente pues pones All Inside preparación de menisco o operación de menisco y te saldrán vídeos y puedes ver pues, las diferencias. Respecto al root repair, a la zona de la raíz, al final tú piensas que la raíz es un poco como lo que engancha al menisco, lo que se busca es como, o lo que ancla, por así decir. Entonces lo que se busca es sobre todo restaurar esa función de ancla. Entonces pues requiere de un protocolo un poquito más estricto. Por otro lado, también me viene ahora mismo a la cabeza lo que sería el trasplante de cartílago. ¿Vale? He visto muy, muy pocos casos de trasplante de cartílago. Es algo que se deja también un poquito como últimas opciones. Pacientes que pues, ya prácticamente no tienen menisco o no tienen menisco, todavía son jóvenes como para tener que hacer otro tipo de intervención, como puede ser incluso una prótesis y se hace un trasplante. El tema del trasplante es que pues, tiene ciertas limitaciones, hay que ir con bastante cuidado, los tiempos pues, son un poquito delicados y son lesiones que cuestan un poquito y hay que cuidarlas muy, muy bien. Sin embargo, pues toda la gente que llevo y que he ido llevando con este tipo de intervención, todas han tenido muy buenos resultados y han sido capaces de volver a hacer pues, vida normal y un poquito más de ejercicio, un poquito más estricto, más intenso. Por ejemplo, respecto a la meniscectomía parcial, tengo por aquí. ¿Qué hacemos con una resección parcial? ¿Qué hacemos cuando quitan un trocito que está dañado del menisco? Pues normalmente en lo que se diferencia de la sutura es que tú puedes cargar desde un primer momento, puedes darle carga al menisco, puedes darle carga a la pierna, no tienes restricciones en cuanto al rango articular, no hace falta ganar ROM completo al segundo día, pero sí que pues, los próximos días, semanas
que vayas haciendo una transición, especialmente según tolerancia y según pues vayas aguantando y vayas pues, como un poco eso, pues, tolerando los ejercicios, que no enferme la rodilla, que no moleste, pues poco a poco vas integrando pues toda esa movilidad. Y respecto a la movilización y carga temprana, pues también pues progresivamente no habría ningún problema, según se vaya tolerando. Depende del tipo de deporte, a partir del mes y pico, pues ya se puede estar otra vez en buenas condiciones. Depende del tipo de deporte y depende de lo profesional que eres, pues puedes alargar un poquito más a 8 o 12 semanas. Aunque siempre digo esto, al final los tiempos son tiempos y lo que importa es lo que haces en ese tiempo. No porque pasen 6 semanas, 8 o 12, vas a estar bien si no estás haciendo lo que toca. Yo no estoy hablando de hacer algo respecto a no hacer, sino que si tomas la decisión de hacer cosas, que esas cosas que hagas, que son las que realmente pues, tu cuerpo necesita para recuperar. Si no lo haces así, pues por mucho tiempo que pase, pues te va a costar mucho más. Respecto a la sutura meniscal, normalmente, ¿vale? Porque puede haber algún caso que se pueda hacer una movilización, una carga un poquito más temprana, pero normalmente suele estar varias semanas en descarga. 4, 5, 6 semanas en función del tipo incluso de daño que tengas, aunque en función incluso de la zona suturada, incluso puede ser interesante dar un poquito de carga previamente. Aquí pues todas las personas que se han suturado el menisco, depende también de la zona y de las indicaciones, etcétera, yo siempre les comento un poquito, pues, toda esa transición y esa progresión que hacemos respecto a la no carga, respecto a cargar, para que no pasas de un día a otro, de llevas 21 días o llevas 28 días sin apoyar, de un día para otro empiezas a cargar, pues poder hacer una transición para que el cuerpo lo tolere muchísimo mejor. Para que esto siempre es algo que comento con toda la gente que trabaja conmigo. Respecto al rango articular, pues se suele limitar también un poquito las primeras semanas, se suele limitar especialmente a esos 90 grados, ¿vale? Depende de qué tipo de reparación, porque siempre habrá algún caso puntual que sea sutura, pero que a lo mejor pues, puedas ganar más de esos 90 grados en las primeras semanas. Pero por norma general, si tampoco queremos pisarnos los dedos, eso es lo que se suele indicar. Pero ya digo, puede haber algún caso que lo analizaríamos bien y nos podemos salir un poquito de esta guía o de estas pautas, ¿vale? Pero si no, pues esto es lo que se suele comentar también. Tiempo de baja más o menos con una sutura meniscal, pues depende también del deporte y de cómo vaya evolucionando, pero los 4, 5, 6 meses pues no te los van a quitar, es muy difícil. Depende también si tu deporte es caminar, pues con 2, 3 meses vas a estar caminando bien. Luego pues, poco a poco irás tolerándolo todo pues mucho más. Y depende del tipo de deporte, de carga, etcétera, etcétera, pues incluso te puedes alargar más de 6 meses. Y respecto al root repair, pues el return to sport estaría a lo mejor cercano a los 5 meses, por ahí depende un poquito también un poco del tipo de deporte y de la evolución, etcétera. Vale, aquí tengo, porque una sutura cambia la agenda, por así decir, respecto a la meniscectomía. Vale, tengo aquí apuntado ahora. Sutura es igual a preservar carga meniscal y prevenir artrosis, prioridad biológica. ¿Vale? Esto lo he ido ya comentando un poquito, lo que intentamos o lo que intenta el traumatólogo o el cirujano cuando sutura es preservar el menisco, esa prioridad biológica, prevenir artrosis, intentar que el menisco cumpla su función de la mejor manera posible, ¿vale? Para que la rodilla pues, funcione muchísimo mejor. Ya sabemos que esto tiene pues una conexión neurológica y que nos puede condicionar bastante. Por ejemplo, la rotura del cruzado produce alteraciones en la aferencia articular, reorganización cortical, déficits sensorimotores que pueden persistir tras la reconstrucción. Esto altera el timing y patrones de reclutamiento, capturación, etcétera, etcétera. Esto puede tener como consecuencia que el cuerpo, tu sistema nervioso, pues mantenga ciertas estrategias compensatorias a modo protección o patrones, pues eso, deficitarios, compensatorios, etcétera, donde el menisco esté sufriendo debido a esta alteración que se ha producido y que esté sufriendo como un estrés repetido en una zona en concreto. Por eso es muy común que tras una reconstrucción del cruzado, con esta alteración neurológica que hay, que tratamos con PDTR, que tratamos con neurología funcional, que lo comento mucho por Instagram, pues estas estrategias compensatorias que utiliza el cuerpo las podemos paliar en gran medida y todo es un poquito como que mejor al final.
la información que le llega al cerebro ya no es aberrante, ya no es incongruente, es información buena y va a generar que esas coactivaciones o patrones compensatorios, etcétera, que se generaban alrededor de la rodilla, pues que ya no se den o se den en menor medida, porque esto también condicionará mucho el tipo de rehabilitación y de ejercicio que hagas. A ver si hay alguna cosita por aquí que no haya comentado, porque al final siempre hago un poco como el guión, pero empiezo a hilar una cosa con otra y se lía un poco la cosa. Al final, un poco a modo resumen, también por lo que quiero comentar es que la decisión quirúrgica y el tiempo de baja depende un poquito del patrón de la rotura, de la zona del menisco, de la biología de la cicatrización y que la sutura obliga pues, a una estrategia un poquito más protectora y de adaptación pues, un poquito más específica, más conservadora respecto a la otra. Y que cada persona es un mundo, que eso es algo que siempre hay que comentar, que mm, a misma lesión, a misma sutura, pues puede haber personas que lo viven mejor, otras que no, por mil motivos, por la propia implicación neurológica muchas veces y por cómo la ha interpretado tu cerebro. Hay veces que tu sistema nervioso interpreta un montón de amenazas justo después de esa artroscopia que te han hecho, esa operación de menisco, y genera una serie de alteraciones que hacen que estés pues, un poquito peor que alguien que también le han operado lo mismo, pero su cuerpo reacciona de manera distinta. Pues yo creo que por aquí lo tengo bastante también para no aburrirte mucho con toda esta explicación de mi disco. Espero que haya quedado un poquito más claras las diferencias, que te haya podido echar un cable. Y si todo esto resuena contigo y quieres que sea yo quien te ayude en tu proceso de recuperación, igual que estoy ayudando a decenas de personas en su proceso de recuperación de ligamento cruzado anterior y de menisco, pues te dejo por ahí abajo un formulario para que me cuentes tu caso más a fondo. Así nos ponemos en contacto, me explicas todo bien y arrancamos enseguida en ese proceso de rehabilitación, ¿vale? Y nos ponemos manos a la obra. Así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Dale like, comparte, suscríbete porque ayudas un montón. Es la mejor manera que puedes tener de agradecerme pues, todo este tiempo que intento destinar para intentar ayudaros y eso pues al final es también un extra de motivación porque veo que todo el trabajo que hago pues tiene su recompensa, que lo apreciáis también y que estoy dando a decenas, cientos y miles de personas, que esa es la idea, tener, que tengáis ahí pues, esa referencia en rehabilitación de rodilla, que tengáis un montón de información, de vídeos, de guías, etcétera, porque pienso que hay un montón de información desactualizada por internet y que también la información que se suele dar muchas veces en Instagram, en redes sociales, con ese formato corto, es el mensaje de ya, un mensaje de haz esto, el mejor ejercicio para no sé qué. Y a mí el formato largo me encanta porque puedes dar un montón de matices, puedes comentar diferentes casos y puedes matizar muchas cosas que de la otra manera al final está llegando a miles de personas y no sabes al final qué caso en concreto vas a leer o se va a leer y al final estamos jugando con la salud de las personas, así que responsabilidad también quiero que le tengas con la gente que escucha, con las personas que lees acerca de este tipo de lesiones y que al final pues que hagas tu forma, tu investigación acerca de todo esto y que te pongas en buenas manos para que te recuperes bien, lo antes posible. Si es antes de la operación, mejor que mejor. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos a la próxima. Un fuerte abrazo.